Muy buenas, Luis. ¿Cómo te sientes hoy? ¿Más de plasma o de complejo protrombínico? Yo soy claramente Pablo pro complejo protrombínico. Soy un tío moderno y que gusta de todo tipo de pócimas de las que disponemos. ¿Y tú? Veo que no te gustan los tacos, ¿no? Yo soy más yo soy un clásico por edad y historia y me gusta más el plasma fresco, tío. Siempre empezamos mal. ¿Y de qué Bueno, vamos a hablar hoy, Luis? ¿Qué te parece? pues hoy vamos a hablar de un tema de profunda actualidad e implicación anestésica. Vamos a hablar del manejo de la hemorragia masiva y además lo vamos a hacer con un invitado de lujo que presentaremos a continuación. Y el título de hoy es Humanizando a tu hematólogo durante el sangrado masivo. Dentro intro. Hola, somos Luis y Pablo y esto es Hablando de Anestesia, un podcast donde hacemos lo que nos gusta, hablar de anestesia. Debatiremos con el máximo rigor sobre temas de interés para la especialidad. No importa si eres sanitario o no, si eres residente o adjunto, estás preparando una oposición o simplemente quieres informarte. El único objetivo es aprender juntos. Queremos generar una comunidad activa en la que todos seáis partícipes. ¿Cómo podéis hacerlo? Interactuando en nuestras redes sociales, participando directamente en alguna de nuestras entrevistas o a través de nuestro correo electrónico. Es un placer conocerte y esperamos que os guste. Este podcast tiene fines divulgativos y educativos sobre anestesiología. No sustituye el juicio clínico profesional ni el asesoramiento médico personalizado. La información contenida no debe utilizarse como guía práctica sin información reglada. El contenido no está avalado por ninguna sociedad científica ni institución oficial. Todos los datos referidos a pacientes o profesionales sanitarios son ficticios para proteger su anonimato. Los autores declinamos toda responsabilidad por el uso inapropiado de la información ofrecida. Pues nada, Luis, hoy vamos a hablar de cómo funciona un servicio de transfusión. Y sí, has oído bien, un servicio de transfusión, no banco de sangre. Yo siempre, la verdad, que he dicho banco de sangre y a raíz de este episodio, después de una colleja, por mi gran amigo y experto en hematología, el doctor Jorge, pues me ha corregido y me ha hecho saber que esto es un servicio de transfusión, que tiene la importancia y a pesar de ello, hay que decir que siempre recomendamos un podcast en nuestro rinconcito y hay un podcast que se llama Jorge, corrígeme si me equivoco, de Blood Bank Guy, muy interesante sobre el tema de la transfusión y que os invito a escuchar. Bueno, Jorge es experto en hematología y se dedica principalmente a la gestión de componentes sanguíneos en uno de los principales centros de transfusión a nivel nacional. Y es uno de los referentes, sí, habéis oído bien, uno de los referentes europeos en la gestión de grupos sanguíneos raros. Y bueno, y sobre todo, y lo más importante, un grandísimo amigo. Muy buenas, Jorge. ¿Nos puedes contar algo más sobre ti? Hola Pablo y Luis, ¿qué tal? Oye, muchas gracias por la presentación. Efectivamente, puedo afirmar que sé algo de muy poquito. Nada, pues oye, que es un placer estar aquí con vosotros, que me alegra saber pues que en vuestro podcast, que ya tiene una corta, pero yo creo que importante ya trayectoria, pues os habéis animado a meter un tema tan importante como es la transfusión sanguínea, ¿no? Oye, gracias por hacer referencia a lo de servicio de transfusión, porque es que efectivamente es de lo que se trata, ¿no? No es sencillamente un sitio donde servimos unos componentes sanguíneos y se acabó, ¿no? Es algo que es mucho más completo, que tiene que ir desde la vena de la persona que dona la sangre hasta la vena del receptor de esa sangre, incluso más allá, porque esto siempre tiene que ser un círculo, ¿no? De ver por dónde vamos, qué hay que corregir y hacia dónde hay que tirar, ¿no? Todos los servicios de transfusión y centros de transfusión desde hace muchísimos años están dentro del sistema de hemovigilancia a nivel nacional y por supuestísimo que todos estos centros y servicios se basan muchísimo en sus sistemas de calidad, ¿no? Para ver qué problemas pueden existir y dónde está el horizonte, ¿no? Y yo creo que a lo largo de este podcast van a salir muchísimos temas que os van a llamar la atención, que creo que van a ser muy interesantes para vuestra audiencia. Y por mi parte, pues encantado porque sé que voy a aprender muchísimo de vosotros bajando
metiéndome de lleno en el quirófano, que es algo que parece que, no sé si es que nos da urticaria a los hematólogos o a veces estamos muy cómodos, ¿no? Cómodos entre comillas, desde nuestro laboratorio, que es un entorno que intentamos que sea lo más controlado posible, ¿no? Algo que a lo mejor vosotros, pues por desgracia, no tenéis tan sencillo. Entonces ya, Jorge, centrando un poco el tema en lo que sería el funcionamiento de un servicio de transfusión, ya no más prometemos no decirlo banco de sangre en España, nos gustaría que nos contases un poco, para una persona profana, cómo funciona un servicio de transfusión. Esencialmente, cuáles son sus labores en un hospital. Perfecto, mira Luis, os voy a intentar resumir, espero que no se me quede nada en el tintero o no demasiado. En un servicio de transfusión, digamos que ya es el responsable específico de cubrir las necesidades de un hospital, ¿no? Vamos a imaginarnos un hospital más o menos grande, pues de lo que se encargaría sería asegurarse de tener un stock de cada uno de los diferentes componentes sanguíneos suficiente para cubrir las demandas de ese hospital. Normalmente lo ideal es tener capacidad de cubrir pues al menos 5 o 6 días, ¿vale? La demanda de 5 o 6 días de ese hospital. Entonces, asegurarse y solicitar ese número y tipo de componentes sanguíneos a su centro proveedor, que normalmente son centros de transfusión. Distingamos servicio de transfusión, que es a nivel hospitalario. Centro de transfusión es el que se encarga de recoger esas donaciones de sangre de nuestros donantes altruistas, procesarlas, hacer todas las determinaciones analíticas y ya estar en disposición de servir a los servicios de transfusión. Muy bien. Una vez que ya tenemos nuestro stock, muchos de estos servicios de transfusión se encargan de, lógicamente, almacenar adecuadamente cada uno de esos componentes sanguíneos, pues los hematíes refrigerados, asegurarse de utilizarlos por orden de caducidad para que no se vayan quedando desfasados. Las plaquetas tienen que estar a 22, 24 grados centígrados y en constante agitación, aunque siempre hay modificaciones, ¿vale? Que si queréis luego entramos, siempre hay plaquetas que se pueden utilizar de otro tipo. El plasma, pues lo mismo, tenerlo correctamente congelado, si es plasma fresco congelado, o quizás en vuestro servicio de transfusión haya cierta cantidad de unidades de plasma que estén líquidas y estén refrigeradas en nevera a 2-4 grados, ¿vale? Aparte de esto, aparte de ese stock, eso mantenerlos en las condiciones adecuadas, por supuestísimo, todo lo que tenga que ver con las pruebas de compatibilidad sanguínea. Esto es toda la capacidad de hacer determinación de grupos sanguíneos quizás a esos componentes sanguíneos cuando hay que prepararlos para un paciente, pero por supuesto a pacientes, a gestantes, porque no hay que olvidarse que el mundo de la transfusión está absolutamente ligado a la gestación, ¿de acuerdo? Por supuesto, el propio servicio de transfusión tiene que asegurarse de que haya un correcto uso de esos componentes sanguíneos en su hospital, ¿vale? Hay diversos modelos. Hay modelos de servicios de transfusión que tienen personal de enfermería propia que se encarga de ir a realizar cada una de esas transfusiones allá donde se necesiten, y entonces tienes una perfecta trazabilidad, ¿no?, de esos componentes que te han solicitado de, yo qué sé, planta de medicina interna, de urgencias. También hay otros servicios de transfusión que lo tienen con unos sistemas de seguridad transfusional, ¿vale?, que utilizan distintos tipos de tecnología que te permiten, oye, identificar inequívocamente a tu paciente receptor, a los tubos de ese paciente, ¿vale?, para que haya una traza perfecta de vena a vena, como hemos dicho antes, ¿no?, que eso es fundamental, importantísimo para asegurar la seguridad, ¿no?, del proceso de la transfusión. Aquí aprovecho a meter una pequeña cuña, y es que incluso a día de hoy, si revisamos, por ejemplo, informes de hemovigilancia a nivel nacional, existen anualmente errores de transfundir componentes ABO incompatibles a receptores por concatenación de errores, ¿vale? O sea, por muchas barreras que pongamos para que esto no suceda, por desgracia a día de hoy, alguna se acaba colando. La teoría del queso Gruyère, ¿no?, que siempre se habla en vigilancia, en farmacovigilancia o en seguridad hospitalaria, ¿no? Entonces, resumidamente, me quede claro, es que
el número de hemoderivados que dispone cada centro va a depender del volumen del tamaño de ese centro, del tipo de cirugías y supongo que de la disponibilidad de cada momento. Efectivamente, sí. O sea, ya os digo que seguramente si ahora hiciésemos una encuesta a nivel nacional con muchos servicios de transfusión, seguro que, vamos, hay una variabilidad brutal del tipo de componentes sanguíneos, de las necesidades, ¿no? No es lo mismo un hospital que realice todo tipo de trasplante de órgano sólido a un hospital que esté más enfocado, por ejemplo, que sea referente materno-fetal, o un hospital, no sé, que tenga más paciente de trauma y demás, ¿no? Entonces, quizás es que puede incluso a suceder que ciertos componentes sanguíneos ni siquiera existan en tu servicio de transfusión y, sin embargo, en otra comunidad autónoma, en otro contexto, sí que existan ese tipo de componentes sanguíneos, ¿no? Por poner un ejemplo que hace unos años volvió a estar de moda y no sé qué ha pasado, que no ha terminado de cuajar o de permear, ¿no?, en el sistema, el tema de la sangre total. Muy La sangre... interesante. Si quieres hablamos luego un poco más en Bien. detalle los diferentes tipos, pero es súper curioso porque yo siempre he pensado, en mi hospital pues hay concentradas de hematíes, plaquetas y plasma, ¿no? Y poco más, ¿no? Entonces lo tenemos como muy, muy simplificado, ¿no? Las ideas, y esta idea yo creo que es muy importante lo que acabas de comentar. Entonces, Jorge, ¿qué tipos de donante y de donaciones hay de sangre, no? Pues mira, antes de hablar de los tipos, yo creo que es el momento perfecto para señalar que a nivel España el número de donantes por 1000 habitantes está cayendo en picado. Está cayendo en picado y, sinceramente, creo que es un perfecto momento para hacer un llamamiento, concienciar lo primero a nosotros mismos, a los profesionales, que lo damos por algo ya ganado y que tiene que haber componentes sanguíneos en un hospital. Y bueno, yo que lo veo día a día, creo que no hay que perder ocasión de levantar la mano y decir: señores, estamos muy orgullosos de, por ejemplo, nuestro índice de trasplantes de órganos sólidos, pero es que antes de eso viene la disponibilidad de componentes sanguíneos. Vale. Entonces, pues bueno, lo primero es, por favor, seamos todos conscientes de que hacen falta donantes de sangre. Dicho esto, volviendo a tu pregunta, Pablo, pues sí, hay diferentes modalidades, ¿no?, de donación. La que conocemos todos, esta es la donación habitual de sangre total, ¿vale? En la que una vez que tú has hecho una encuesta que permite ver si, oye, efectivamente eres una persona elegible para hacer una donación de sangre, en ese momento proceden y se extrae aproximadamente 450 mililitros de sangre total. Esa sangre pues es analizada en el centro de transfusión correspondiente y ahí viene el fraccionamiento de la sangre, ¿no? Un proceso que puede ser más o menos automatizado o semiautomático, pero esencialmente consiste en centrifugar la sangre de una manera concreta para ser capaces de separar, por un lado, el plasma, por otro lado, el concentrado de hematíes, que quedaría en la parte inferior, y a partir de la capa leucoplaquetar, pues purificar, digamos, u obtener las plaquetas de esa donación de sangre total, que junto con otras donaciones de otras personas se podrían unir para formar un pool de plaquetas, ¿vale? Porque es importante señalar que con una única persona donando 450 mililitros, esa dosis de plaquetas es insuficiente para transfundir a una persona adulta, ¿vale? Normalmente se suelen juntar 5 donantes para hacer un pool de plaquetas. Entonces, cerrada ya esa etapa, ¿no?, de la sangre total, que por descontado el plasma mayoritariamente se envía para la producción de hemoderivados que la industria fracciona y nos devuelve, ¿no? Le hace albúmina, inmunoglobulinas, el complejo protrombínico que ha dicho antes Luis, que yo soy del equipo de Luis, por cierto, Pablo, lo siento, por muy amigos que seamos, aquí me ha ganado Luis desde el primer minuto. Yo macho. siempre me meto en el equipo perdedor, tío. Yo Bueno, soy de... Oye, son retos más grandes. Las gamma globulinas también, ¿no?, vendrían de esos hemoderivados, alfa-1 antitripsina, ¿vale? Y luego las plaquetas, que ya hemos hablado de ellas. Vale, la otra modalidad de donante de sangre es el donante que cumple algunas características
un poquito más especiales, ¿vale? Por ejemplo, algo tan sencillo como, oye, que tenga un buen acceso venoso, ¿vale? Y luego que, por supuesto, que esté dispuesto a invertir un poco más de su tiempo, ¿no? Porque la sangre total normalmente se puede hacer una vez pasado el proceso de selección, se puede hacer en 10-15 minutos, probablemente más cerca de los 10 que de los 15. Una donación mediante aféresis, que es lo que os voy a contar ahora, es un proceso un poco más largo, ¿vale? Normalmente solamente hace falta un punto de venopunción, por ahí se extrae parte de la volemia, ¿no?, de nuestro donante, se centrifuga normalmente en un equipo de aféresis y el equipo es capaz de seleccionar el componente sanguíneo específico que queramos que done esa persona, ¿no? Puede ser, por ejemplo, que nos haga una donación de plasma y plaquetas y le devolvemos el concentrado de Matías, ¿no? Que eso, por ejemplo, le suele gustar bastante a personas que son un poco más activas desde el punto de vista del deporte. O a lo mejor puede donar exclusivamente plasma, que por ejemplo es una modalidad que ahora mismo se está abogando mucho por ella porque, volviendo al tema este de los hemoderivados, España solamente, y cuidado, quedaros con este dato, que lo podéis revisar también en la web del Ministerio, España solamente es autosuficiente para entre el 27 y 50% de los hemoderivados. ¿Cómo os quedáis? Buah. ¿Y dónde vamos Claro, a ¿dónde sale el buscar resto? Pues al mercado negro? ¿O qué? Pues no, pero a lo siguiente que más se parece, ¿no? Que es, como decías, nuestro querido amigo, famoso exministro de Economía, al mercado, amigo. Vamos al mercado y cuando llegan, por ejemplo, y aquí está la principal preocupación de Europa, cuando llegan crisis como la del COVID, eso es un océano de tiburones, señores. Pues fijaros, para las inmunoglobulinas, ¿no?, que son fármacos que hay personas inmunodeficiencias primarias que dependen de ese fármaco para vivir, ¿vale? Sí. Fijaros, qué poco tranquilidad pensar que el 73% de las dosis vienen de fuera del mercado español. Mayoritariamente de Estados Unidos, que es otro continente, ¿vale? Y es que además tienen unos criterios de selección de los donantes absolutamente incompatibles con nuestra legislación. Entonces, es muy chirriante esto, ¿no? Cuando estás metido un poco en este mundo, es muy chirriante que solamente seamos autosuficientes para el 27% de las dosis de inmunoglobulinas y en torno al 55% de albúmina, pues bueno. Sí, no, y una pregunta, Jorge. ¿Qué tiempo lleva a dorar en aféresis, por ejemplo? ¿Y qué volumen se saca? Sí, pues por ejemplo, una plasmaféresis de 600 mililitros de plasma, pues puede que tardes, puedes acercarte casi a los 50 minutos más o menos. Ya, ¿y no se produce en España? O sea, ¿se produce tampoco en España porque hay pocos donantes o porque la producción a nivel, pues, de fabricación industrial o los medios es deficiente? La producción industrial es cierto que siempre tiene un margen de optimización, ¿de acuerdo? Pero fundamentalmente es un problema de volumen de plasma donado. Una cosa muy importante que no hemos dicho, la donación de sangre total, habitualmente hasta ahora, pues un varón podía donar 4 veces al año y una mujer podía donar 3 veces al año. Todo esto se está revisando y seguramente que va a dejar de ser tan arbitrario, ¿no?, como 4 y 3, sino que, oye, se pueden buscar marcadores de hemoglobina, ¿no?, y individualizar, porque no todos somos iguales. Igual hay una persona que puede donar 5 veces, otra a lo mejor es preferible que done 2 veces, ¿no? Pero el tema del plasma, por ejemplo, se puede donar muchísimas más veces, ¿vale? Hablábamos de Estados Unidos. En Estados Unidos, esos donantes que están remunerados, ¿vale? Y por eso antes dije que es que no cumplen los mismos estándares que aquí, donan incluso todas las semanas plasma. Ostras. Claro. ¿Vale? Hay un negocio ahí. Aquí nosotros quizás eso sea una exageración y sea preferible ir a un modelo en el que tengas más donantes, o sea, mayor número de personas dispuestas a donar. Oye, pero ¿por qué no donar una vez al mes? ¿Vale? En vez de 4 veces al año como haces la sangre total, acércate una vez al mes a un punto fijo que tengas a una distancia cercana o de tu trabajo o de donde tú vives, ¿vale? Pero falta mucho trabajo por parte de la administración, yo lo tengo clarísimo.
Yo te quiero preguntar una cosa, Jorge, aprovechando este tema que has sacado de la escasez de hemoderivados. Yo que soy un poco fan y friki de los temas de salud, longevidad, etcétera, había leído hace poco estudios que respaldaban un poco el que la donación ocasional de sangre tenía efectos beneficiosos sobre la salud, ¿no? Un poco en el contexto de pérdida de hierro o de sangre. No sé si tú al respecto sabes algo, te suena o... Mira, es muy interesante. Yo no estoy dedicado en concreto a esto que has Ajá. preguntado, pero hay gente que sí que se hace muchas preguntas en relación a la salud del donante, ¿no? Y, y qué repercusión puede tener a medio, bueno, por lo primero a corto, ¿no? Porque hay reacciones adversas, oye, en los donantes, no hay que olvidarse de eso. Sí. Un vaso vagal, pero hay cosas más graves, ¿vale? Pero también qué repercusión puede tener a medio plazo y a largo, ¿no? Yo, por ejemplo, personalmente me hice una pregunta, ¿no? Y dije, oye, vamos a ver, la donación mediante aféresis, por ejemplo, del plasma que acabamos de hablar, ¿no? Oye, se utilizan anticoagulantes. Estos anticoagulantes son esencialmente quelantes del calcio. Oye, yo si quiero al calcio al donante, ¿esto cómo puede repercutir en su metabolismo óseo? ¿Puede repercutir de alguna manera? Puede ser deleterio. En su momento lo revisé y curioso, no he profundizado más, porque después mi vida profesional derivó un poco más al tema de la compatibilidad sanguínea, los grupos sanguíneos y demás, pero curiosamente empezó a haber algunos estudios que, claro, lo que observaron es que aquellas personas que hacían donaciones de plasma con una periodicidad, curiosamente, sus densitometrías eran mejores que la población general, ¿vale? ¿Y cuál era la hipótesis? Pues que, oye, esa quelación puntual del calcio producía, no recuerdo si era un aumento de la PTH y entonces las protegía, ¿sabes? O sea, Ya, una justo, estimulación ahí. sí, justo lo contrario a lo que no, tú dices, joder, estoy quemando calcio, le estoy robando calcio, tiene que desmineralizarse. Pues fíjate, al revés. Luego, por ejemplo, yo creo que hay bastante que tiene que ver también con temas de, lógicamente, hipertensión arterial y demás, ¿no? Pues Sí. sí que parece que el ser donante de plasmaféresis, que lo haces de una manera más o menos regular, pues lógicamente es beneficioso para este tema. Lo que ha señalado, lógicamente, la persona que hace donaciones de plasma, ¿no? Se le devuelve toda su masa eritrocitaria, ¿no? Pero aún Sí. así, la ferritina, pues efectivamente, si haces mucha donación de plasma, también hay que vigilar, ¿no? Cómo evoluciona eso. Hay que Sí. empezar cuidando al donante, pues asegurar que el donante va a estar bien para después poder continuar con el resto de la cadena, ¿no? Totalmente, pero vamos, yo creo que te lo preguntaba por esta posible promoción, ¿no? Que se puede hacer por beneficios de la salud también para el donante. Lo que desde luego se sabe es que donar sangre no es deleterio para la persona, no es malo. Si acaso sí que eso puede haber algunos beneficios. A ver, a mí tampoco, seamos francos, y antes he dicho, ¿no? Lo de que hay que tratar a la población como adultas. O sea, tampoco podemos vender aquí que vas a rejuvenecer haciendo No, por supuesto. donaciones de plasma. Es que antes, Jorge, Interesante. bueno, has hablado ya de los diferentes tipos de hemoderivados, ¿no? que obtenemos, ¿no? El plasma, el concentrado de Matías, las plaquetas, ¿no? Y antes has podido hablar, y te he cortado un poco, sobre la sangre total, ¿no? Sobre la extracción de sangre total y conservarla. Clásicamente se transfundía a los que estábamos metidos un poco en este tema sangre total, y ahora nos hemos ido a diferentes componentes. Y ¿qué pasa con esa sangre total? ¿Sigue existiendo en los hospitales? ¿Cómo está el tema? ¿Cuándo sería la indicación usar sangre total o cuándo le verías ventajas? Claro, mira, esto está muy bien porque hemos hablado rápidamente, ¿no? Del fraccionamiento de la sangre, pues para obtener plasma, plaquetas, concentrado de Matías. Esto no es un capricho, antes lo hemos dicho, ¿no? Oye, cada vez tenemos menos donantes de sangre. Pues los pocos recursos que tenemos habrá que optimizarlos. Entonces, de ahí viene la historia del fraccionamiento sanguíneo, ¿no? Optimizar el uso de esa sangre donada, ¿no? Y al paciente que necesite transportadores de oxígeno, yo le voy a proporcionar solamente concentrado de Matías en su correspondiente solución aditiva. Al paciente que tenga un problema de la hemostasia que tenga que ver con las plaquetas, soy capaz de utilizar únicamente esas plaquetas. Y bueno, el plasma, pues mayormente a día de hoy ya para la producción de hemoderivados y puntualmente, pues usarla, ¿no? Ese uso clínico. Entonces, dicho esto, la sangre total, pues es de donde partió todo el mundo este de la medicina transfusional. Finalmente, pues lo que se hacía era de vena a vena, se transfundía. Entonces, pues bueno, eso a día de hoy, ¿en qué contexto tendría sentido?
Pues lógicamente en el contexto del que vamos mayormente a hablar hoy, ¿no? En un contexto de transfusión masiva, o de hemorragia masiva, perdón, en un contexto donde nuestro paciente está perdiendo toda su sangre por igual. En estos contextos, si no se dispone de sangre toda a día de hoy, pues la alternativa es ir suplementando con cada uno de los componentes por separado, con la parte negativa que esto tiene. Y es que, claro, si yo te transfundo un concentrado de Matíes, un pool de plaquetas y una bolsa de plasma, además de lo que necesito para tratarte, que son esas células y esas proteínas, te estoy metiendo anticoagulantes en el plasma, como hemos dicho, ¿no? Sí. Quelantes del calcio, etcétera, etcétera. Sin embargo, si dispusiésemos de sangre total, pues iría precisamente el componente terapéutico que necesita ese paciente con esa hemorragia masiva, ¿no? Por ejemplo, en el Sí. paciente sería muy interesante en el paciente politraumatizado en alta montaña, ¿no? O por ahí, ¿no? Efectivamente, Esa es la y asistencia de... este es un muy buen ejemplo. Creo que en Aragón hicieron un proyecto piloto, no sé si lo mantienen, habría que revisarlo. Y es un tema, lógicamente la sangre total, pues el conservarla es más complicado que los otros componentes por separado, tienen caducidades más estrechas, con lo cual pues tampoco tendría, otra vez lo que hemos hablado antes de los stocks, sería más difícil de gestionar, ¿no? El stock. No hemos hablado antes de las caducidades, pero bueno, si un concentrado de Matíes puede tener una caducidad de 42 días, pero es que, por ejemplo, las plaquetas tienen entre 5 y 7 días. Entonces, claro, oye, ¿cuántas plaquetas necesita tu hospital y que no se le caduque ninguna? ¿Y el plasma cuánto puede durar, Jorge, ya que estás hablando de la duración? El plasma, claro, mira, este es otro tema, ¿no? El plasma, habitualmente lo que disponemos en los hospitales es plasma fresco congelado, que esto quiere decir que es un plasma que se ha obtenido de una sangre total fraccionada y congelada en un tiempo muy estrecho. Desde que se fracciona, directamente va a un congelador ultra rápido y de ahí ya se puede almacenar habitualmente durante un año. Esto da lugar a otra cosa, ¿no? Estábamos hablando del plasma. El plasma fresco congelado puede tener una caducidad para uso clínico de un año, pero esto da lugar a una cosa muy interesante, ¿no? Y es que también hay algunos servicios de transfusión que quizás tengan plasma líquido, ¿vale? Esto es plasma que se ha obtenido o bien por aféresis o de esas mismas sangre total que hemos dicho antes, pero nunca ha llegado a estar congelado. Simplemente se ha refrigerado. Su caducidad, evidentemente, es muchísimo más estrecha. Creo que tiene una caducidad de 28 días, por ahí tendrá. El plasma líquido únicamente debería de utilizarse precisamente en paciente traumatológico. Lógicamente, los factores de la coagulación tienen una vida media muy diferente entre si han sido congelados o se mantienen refrigerados. O sea, un plasma líquido, gran parte de los factores de la coagulación ya están perdidos. Pero claro, ¿qué es preferible para un paciente de trauma? ¿Disponer inmediatamente de un primer plasma líquido o esperar a que se descongelen los correspondientes plasmas que están congelados, ¿no? Muy bien. Y en cuanto al almacenamiento, entonces, los concentrados de Matíes, ¿cuál es la diferencia entre el almacenamiento? Yo creo que lo has comentado un poquitín en cuanto a las temperaturas, pero si lo vuelves a decir, el almacenamiento de los concentrados de Sí, Matíes, mira, las básicamente plaquetas... hay tres tipos de almacenamiento, ¿no? Refrigeración, que sería una nevera como la que podemos tener nosotros en casa, por ejemplo, ¿vale? Que normalmente se manejan entre 2 y 6 grados, ¿vale? Eso sería para los hematíes. Las plaquetas tienen que estar entre 22 y 24 grados y en agitación continua. El plasma, lo que hemos dicho, el plasma normalmente hay que conservarlo fresco congelado, y suele estar a menos 20 grados centígrados. También me sorprendería mucho pues que hubiese servicios de transfusión que a día de hoy tengan en España plasma líquido. Muy bien. Y siguiendo esa línea que acabas de decir, cuando nosotros recibimos, por ejemplo, un pack de hemoderivados en una hemorragia masiva, ¿cuánto puede estar en una conservación o cómo tenemos que conservarlo y durante cuánto tiempo lo podemos mantener y volver a devolver al banco de sangre en caso de no utilizarlo? Claro, mira, esto está muy bien, Pablo. Normalmente, pues estos packs de transfusión masiva o, no, o como se puedan llamar en cada uno de vuestros hospitales, deberían de incluir pues una serie de concentrados de Matíes, por ejemplo, Sí. yo que sé, 4 concentrados de Matíes, Sí. ¿vale? Probablemente 1 o 2 plasmas que irían en el mismo pack, ¿vale? Entonces,
esos plasmas ya descongelados junto con los hematíes estarían refrigerados. Lo ideal es que fuesen en una caja de poliespán más o menos resistente, ¿vale? Sí. Y intentar que estén, pues eso, entre 2, 4, 6 hasta 10 grados, ¿vale? Y las plaquetas deberían de ir aparte en otro, o a veces yo creo que se pueden poner de alguna manera adheridas en la tapa superior de esa propia caja de poliespán. O sea, pero en principio, a no ser que vayáis a usarla sí o sí, que entiendo que normalmente se van a usar sí o sí, tampoco habría mayor problema en que esas plaquetas fuesen dentro con los packs con los concentrados de hematíes y demás, ¿vale? Porque efectivamente, como hemos dicho antes, ¿no? Incluso existen plaquetas refrigeradas. La refrigeración lo que hace es que activa por sí misma ese estrés, activa las plaquetas y las predispone ya a hacer su trabajo hemostático, ¿no? Entonces, lo único que ocurriría es que esa plaqueta ya no puede devolverse al servicio de transfusión, ¿vale? Porque ha estado refrigerada. Por lo demás, lo que tú me preguntabas, tener equipos capaces de termometrar, ¿no? Esa caja. Sí, Oye, sí. tengo una caja de poliespán que el servicio de transfusión se ha preocupado de hacer una validación técnica de que resiste no sé qué temperaturas durante no sé cuánto tiempo y por tanto, oye, si tú has montado una caja con algo tan sencillo como frigolines, ¿vale? Sí. Que no es muy diferente de lo que usamos cuando nos vamos a De un camping. picnic. Si tú has hecho una validación, oye, si en esta caja esto cerrado sin abrir, esto dura a 4 grados 3 horas. Sí. Oye, tienes un tracker dentro que va registrando las temperaturas, que se ha acabado la intervención, ha ido todo estupendo, no hemos necesitado prácticamente nada, vuelve a servicio de transfusión ve que incluso ni se ha roto el sello o lo que sea, coge ese tracker de temperatura, revisan que la temperatura ha sido correcta durante todo el tiempo o que no ha llegado a tocar, por ejemplo, los 10 grados, ¿no? Que se pueden permitir en ocasiones Sí. y volverían al stock. Oye, que por desgracia ha habido una incidencia y se ha roto esta cadena de frío. Pues efectivamente habría que desechar esos concentrados de hematíes, ¿no? Ya. Pues sí, O sea, efectivamente. resumidas cuentas, que si no sobrepasa más o menos los 10 grados, se podría devolver los componentes Se, sanguíneos que... se pueden sobrepasar los 10 grados, pero bueno, en torno a esos 10 grados una vez en la vida del concentrado de Vale. hematíes, ¿vale? Seguro que vamos a ver una evolución tecnológica importante en los próximos años y seguro que las trazabilidades de estos componentes, vamos, para que os imaginéis, existen hasta etiquetas que van adheridas al propio concentrado de hematíes, ¿vale? Sí. Y te va trazando en todo momento de su vida la temperatura. O sea que por O sea, poderse hay formas de hacer. qué interesante, muy chulo. Yo creo que eso hay en el tema del mundo del vino también. Hay etiquetas que cambian de color para a ver si está en una situación óptima, ¿no? Sí, estos son etiquetas, pero a ver, hay unas de color, pero hay otras que van por radiofrecuencia, macho. Qué bueno. O sea, mucho más elaborado de lo que nos pensamos a Vale. priori. Eh, Muy bien, pues muy interesante, Jorge, los aspectos tecnológicos de la conservación de los hemoderivados. Y yo ahora quería preguntarte un poco de Perdón, los te voy a diferentes... cortar. Componentes sanguíneos, ¿vale? Ah, Concentrado de... No, a ver, yo creo que está bien para... No es por ser pedante, pero es que no, por favor. componente sanguíneo son los concentrados de hematíes, plasma, plaquetas, crioprecipitado también, por ejemplo, ¿vale? Aunque en Sí, muchos sitios ya ni siquiera lo hay. Y eso se produce en cada uno de los centros de transfusión de cada comunidad autónoma, ¿vale? Y luego están los hemoderivados, que esos sí o sí a día de hoy tienen que pasar por farmaindustria. Componente sanguíneo sería concentrado de hematíes, plaqueta, plasma. Hemoderivados sería pues las inmunoglobulinas que hemos dicho antes, albúminas, alfa-1 antitripsina, factores de la coagulación, bla, bla, bla. Qué catetos somos, tío. Y te No, una que no, carrera, una a ver, carrera a mí me especialidad. preguntar a vuestros hematólogos de cabecera os No, pero sorprenderá que alguno seguro que también lo mezcla, ¿vale? No pasa es, nada, son es, tecnicismos. es exactamente a lo que hemos venido. O sea, entonces, Jorge, después de la aclaración que nos has hecho, para los diferentes componentes sanguíneos que podemos solicitar desde el servicio de anestesia, ¿qué pruebas diferentes se necesitan o para qué pacientes son apropiados cada uno según estas? Mira, esto está muy bien.
Estos serían, digamos, las pruebas pretransfusionales. O sea, Efectivamente. antes de una transfusión, ¿qué pruebas tenemos que tener en nuestros componentes sanguíneos? Y aquí el trabajo empieza desde muy al principio, ¿vale? O sea, cuando el centro de transfusión fracciona esa sangre o dispone de esos de esas plaquetas de aféresis, por ejemplo, que hemos dicho antes, ¿no? Que serían de un único donante. Claro, ahí ya, pues sí, se hacen todas las determinaciones de serologías de virus, PCRs, pero también se hace un tipaje sanguíneo más o menos extenso, ¿no? Con lo cual, las pruebas pretransfusionales es que comienzan desde ahí, ¿vale? Desde esa tipificación del donante, ¿no? Y el donante repetitivo, que es el auténtico donante de sangre, ¿vale? Claro, el poder disponer de un donante fidelizado, un donante habitual, eso a nosotros nos permite cada vez ir tipándoles de una manera más profunda. Hay determinados tipajes sanguíneos que son obligatorios en cada donación. O sea, aunque tú hayas donado 100 veces, y creedme que hay Sí. gente que ha donado 100 veces, yo, si la 101, tengo que volver a hacer el grupo ABO, porque es evidente. O sea, el grupo ABO, eso puede matar. Si hay un error en la tipificación del ABO, puede matar al receptor. También hay que hacer el grupo D, el antígeno D del grupo RH, que es mucho más complejo y mucho más variopinto que únicamente el antígeno D. Eso hay que hacerlo sobre todo en el contexto de la mujer en edad fértil o la mujer gestante, ¿no? Pero es que luego existen otros muchísimos grupos sanguíneos que no se hacen de manera rutinaria en el 100% de los donantes, pero podemos ir poco a poco, digamos, en aquellos donantes repetitivos, ir ampliando esos tipajes, ¿no? Por ejemplo, hemos hablado del RH. Sí, El antígeno D, ese es el fundamental y el que sí, conocemos como positivo o negativo, pero existe un hermano que en realidad, y si esto ya si queréis me invitáis a otro podcast dentro de 2 o 3 años para hablar de fricadas hematológicas, el grupo RH está formado por RHD y RHCE. RHCE es el ancestro de RHD, ¿vale? Qué interesante. Sí, sí. Da hasta para hablar de antropología, ¿vale? Pero no es el podcast ahora. HC tiene el antígeno C grande, C pequeño, E grande, E pequeño, CW, VVS, HRB, o sea, infinidad de antígenos, ¿vale? Nosotros habitualmente nos centramos en los más relevantes clínicamente y no hay otra forma de trabajar. O sea, tú, a medida que vas disponiendo un donante, pues le vas tipando, vas invirtiendo, entre comillas, en él para ir tipando de lo más importante o de lo más relevante o que puede tener una repercusión clínica a lo menos, ¿no? Entonces, C grande, C pequeño, E grande, E pequeño, me atrevo a decir que en la mayoría de los centros de transfusión ya se hace prácticamente al 100% de los donantes, ¿vale? Y esto es así por la relevancia que tiene la mujer en edad fértil. A día de hoy en España no se debería de transfundir a una mujer en edad fértil sin respetar ABO, D, C grande, C pequeño, E grande, E pequeño, y voy un paso más allá, otro antígeno que es de otro grupo sanguíneo que se llama KEL. Oh, Fijaros todos los grupos que deberíamos de respetar en una mujer en edad fértil, Caray. Sí, ya, sí, ya. sí, sí. ¿vale? Entonces, respetar esto, por ejemplo, en el contexto en el que vamos a hablar dentro de un rato de la transfusión, o bueno, que ya hemos dicho algunas pinceladas de la transfusión masiva, pues es ciencia ficción, es imposible. ¿Vale? Ya. Ahí vas a tener que ir a un producto estándar, que seguro que lo tenéis ya lo más estandarizado posible y lo menos deletéreo para la gran mayoría de la población, que ya lo tenéis en la cabeza, ¿no? El grupo que es, Ya. o la combinación de grupos que es. O sea que ya nos estás adelantando por eso que los efectos secundarios que pueda haber en los pacientes que hacemos sangre sin cruzar, ¿no? Sí, hay una pregunta bastante típica, ¿no? Del donante o de la gente por la calle, ¿no? ¿Cuál es la sangre universal? No, perdona, la sangre universal no existe. Ya. ¿De Sí, es acuerdo? la que menos daño hace, ¿no? Quizá. Claro, Ya. o sea, por ejemplo, si cogemos un concentrado de Matías de grupo cero negativo, ¿no? Que es lo que vamos a querer esencialmente en un paciente que entra por urgencias con con un tráfico, con una Sí. hemorragia masiva que no sabemos ni su nombre, ni su apellido, ni nada. O sea, es que aunque tuviese un historial brutal en nuestro hospital, muchas veces tardamos en saberlo, ¿no? Claro, a ese paciente tú le vas a transfundir de emergencia, ante la emergencia le vas a poner cero negativo, ¿vale? Pues si, por ejemplo, si ese señor o señora fuese en realidad un cero positivo, ¿no? Que la mayoría somos cero positivo, pero dentro de los que somos cero positivo, el 25% somos C pequeña negativo. Vale, a la contra, el 90 y tantos % de los RH negativos son C pequeño positivo.
¿vale? Pues Mm, ya. es muy posible que ese señor, que además lo normal es que si has tenido un accidente traumático, tu sistema inmune esté preparado a tope, ¿vale? Tú no eres Sí. precisamente un inmunodeprimido y además estás en una situación de estrés, que eso repercute también a nivel inmunitario, ¿no? Pues es posible que haga un anti-C pequeño, que en ese Mm, momento no le va a producir absolutamente nada, ¿vale? Porque ya. la respuesta inmune ya sabéis que tiene una serie de pasos, pero a futuro pues podría complicar, yo que sé, qué tratamiento oncológico o si es una mujer en edad fértil, quizás tenga algún tipo de repercusión en sus futuros embarazos, ¿vale? Entonces, la sangre Ya. universal no existe. Ese concepto yo creo que hay que desterrarlo un poco, ¿no? O sea, hay que hablar más bien de la sangre más compatible, o sea, con nuestra población general o algo así, ¿no? ¿Qué más tipificaciones se hacen a los otros componentes? Pues claro, realmente la tipificación se hace al donante, con lo cual yo también sé las plaquetas qué grupo tienen y el plasma qué Ujú. grupo tienen. Vale. ¿Cómo repercuten los grupos en la plaqueta? La plaqueta expresa también el ABO, la plaqueta, ¿vale? Con lo cual, si Ujú. a mí me pones unas plaquetas incompatibles conmigo, en mi cuerpo van a rendir menos que si son compatibles para el ABO. No expresan el RH, las plaquetas, expresan algún otro grupo menos relevante de los hematíes, tienen sus propios grupos plaquetarios, ¿vale? Para que veáis la complejidad de todo esto, que hablamos también en ese podcast dentro de 2 años. El plasma, lo relevante del plasma es, oye, ¿qué anticuerpos hay aquí en este plasma? Porque si es un plasma de grupo O, va a haber previsiblemente anti-A y anti-B, con lo cual, si ese plasma tú se lo transfundes a alguien de grupo A, pues cierta hemólisis puede que le produzca, ¿no? Quizás no vaya a ser algo tan exagerado, ¿no? Como una transfusión incompatible ABO, pero bueno, desde luego que no la has transfundido isogrupo, ¿no? Y por eso en un contexto, una transfusión masiva, pues el plasma que debería ir en ese famoso pack que has hablado antes, Pablo, Sí. debería ser AB, ¿no? Vale. Entonces, Mm, solo por recapitular, Jorge, hablamos de en concentrados de matíes de grupo ABO y RHD positivo negativo, en plaquetas de ABO y en plasma el ABO también. En el ABO plasma también. X igual. Perfecto, Sí, perfecto. entonces en un contexto de una transfusión masiva, ¿no? Sí, Pues en una transfusión de emergencia, claro, en el cual muchas veces eso, no tenemos ningún dato de ese paciente, no da tiempo a revisar su historial, ¿no? En el sistema de información del servicio de transfusión, pues el concentrado de matíes a elegir es el 0 o también se puede decir O, ¿vale? ABO. O sí, negativo, pues sí, porque si imaginaros que ese paciente tuviese ya un anti-D, ¿no? sí. Ahí está el motivo de ponerle 0 negativo, ¿no? Porque el D es el antígeno más inmunógeno después del ABO. El plasma debería de ser AB, porque nosotros no sabemos qué grupo AB tiene el paciente, con lo cual queremos evitar que cualquier grado de hemólisis por la transfusión del plasma. Las plaquetas, pues en plaquetas no es tan importante respetar el ABO, ¿vale? De hecho, Por cuando se transfunden plaquetas no se cruza, ¿no? O sea, No, las plaquetas no se efectivamente no hay que hacer prueba cruzada mayor con la plaqueta, ¿vale? Sí que en un contexto en el que hay tiempo, lo ideal es transfundir isogrupo, con lo cual eso lleva parejo el haber determinado el grupo ABO a tu paciente, que es de perogrullo, pero es lo primero que hay que hacer como parte de las pruebas pretransfusionales, ¿vale? O sea, cuando hacemos unas pruebas cruzadas como tal, sí. lo más importante, evidentemente, de perogrullo es el ABO de tu paciente y con esa prueba ya, por ejemplo, fijaros, en un contexto de una transfusión masiva, oye, primera caja de emergencia, vale, 0 negativo. Oye, entre que me pides la segunda, me da tiempo más que de sobra hacer un ABO y un D. A lo mejor yo ya sé que este paciente es A positivo y la segunda caja te puedo mandar ya de grupo A positivo, ¿vale? Y las plaquetas también de grupo A. Y el plasma también de grupo A. Entonces también estoy optimizando y pensando en... o sea, es que es lo que os decía antes, ¿no? De que el servicio de transfusión es algo con muchas ramificaciones. Oye, vosotros en el quirófano o en la sala de urgencias o donde estéis con esa desgracia de hemorragia masiva, estáis pensando en vuestro paciente. Pero cuando estamos en el servicio de transfusión, tenemos que pensar, lo primero en vuestro paciente, por descontado, pero también en el que va a venir dentro de una hora.
Entonces, esas transfusiones masivas en las que no se cambia al grupo del paciente o no hay un momento en el que alguien dice, oye, se acabó, ya no vamos a respetar el RH porque es que nos gastamos todos los negativos. Ya esto está tan descontrolado que nos da igual que se inmunice este paciente. Y ya Sí. que se nos va a inmunizar, pues oye, en las próximas 10 concentrados de Matías que sean 0 positivos. O Ya. A positivos, sí, ¿vale? Aquí ya estoy hablando de un cambio de grupo, que esto es otra cosa, aunque yo sé que vuestro paciente es cero nega, Sí. conjuntamente tomamos la decisión de transfundirle 0 positivo e inmunizarle, porque casi seguro que se va a inmunizar, por Sí. una cuestión de que no queremos comprometer el servicio de transfusión de cara al resto de la actividad hospitalaria, Ya. ¿vale? Y Las plaquetas, pues no hace falta hacer prueba cruzada como tal. En general, pues claro que no. vale. Pero sí que necesitamos en el servicio de transfusión conocer el grupo de vuestro paciente, ¿vale? Porque si no, ¿cuál es la mejor plaqueta para serviros? Pues no lo sabemos. Ya. La plaqueta expresa el ABO, con lo cual si yo no respeto el ABO, le hace, vuestro paciente es de grupo O y yo le pongo unas plaquetas de grupo A. Pues esas plaquetas van a funcionar, no va a haber hemólisis porque no hay hematíes, pero no van a tener un rendimiento probablemente de un 20% menos que si fuesen ABO compatibles, ¿vale? Porque sus propios anti-A van a ser capaces de destruir parte de esa dosis de plaquetas que hemos transfundido. Luego hay un contexto de paciente especialmente complicado, que son las personas que ya han recibido tanta transfusión de plaquetas habitualmente, que pueden hacer anticuerpos anti-HLA, ¿vale? El HLA lo expresan, ya sabéis que lo expresan, el de clase 1 lo expresan todas las células de nuestro cuerpo, ¿no? Pues las plaquetas también lo expresan. Y si pacientes politransfundidos normalmente también suelen tener antecedentes gestacionales. Las mujeres multíparas, hasta un 50% de ellas desarrollan anticuerpos anti-HLA que no producen ningún problema al feto ni a ella, pero claro, posteriormente en un contexto transfusional pueden hacer que esas plaquetas no funcionen. Muy bien, Jorge. Entonces, si te he entendido bien, hay diferencias entre las pruebas cruzadas de compatibilidad sanguínea, en la que miramos el grupo ABO tanto del donante como del receptor, que es obligatorio para cualquier transfusión de Matías y plasma y plaquetas, y diferenciarlo de la prueba cruzada mayor o de compatibilidad de grupo cruzado, en el que mezclas sangre del receptor con sangre del donante o con antígenos comerciales seleccionados, y esta última no es necesaria para transfundir ni plasma ni plaquetas. Efectivamente, Pablo. Por resumirlo, podríamos decir que hay diferentes niveles de profundidad en el estudio de las pruebas de compatibilidad, ¿no? Entonces, en el extremo más sencillo estaría exclusivamente el tipaje sanguíneo, que sería más que de sobra con el ABO y el RH, y con esto pues podríamos transfundir, por ejemplo, plaquetas o plasma, pero en el caso de querer transfundir concentrado de Matías, este tipaje en mujeres en edad fértil o en gestantes hay que ampliarlo a esos otros grupos que hemos dicho antes, ¿no? RHCE. Y además, esto sí que es obligatorio hacer un escrutinio de anticuerpos irregulares, es decir, tipamos el grupo de nuestro receptor de sangre, pero también descartamos que no tenga anticuerpos irregulares. Esto es, anticuerpos contra esos otros grupos diferentes al ABO. Con este tipaje y escrutinio, si todo ha sido correcto y no hay ningún anticuerpo inesperado, podríamos transfundir a nuestro paciente, ¿vale? Un concentrado de Matías y su grupo respetando RHD o RHC en función de las características del paciente. Aparte de eso, algunos servicios de transfusión pues tienen por protocolo hacer lo que nosotros llamamos la prueba cruzada mayor, que esto es, más allá de esa prueba cruzada que ya hemos realizado, que es el tipaje y el escrutinio, pues además a mayores cruzar el plasma de nuestro paciente específicamente con el concentrado de Matías que va a ser transfundido. Vale. ¿Y qué pasa con los leucocitos? ¿Los elimináis? ¿Se desechan? ¿Van en las bolsas que transfundimos? Los leucocitos, a día de hoy, en un contexto transfusional normal, es un producto de desecho que idealmente nosotros intentamos evitar, ¿no? Pues se utilizan filtros para que pasen la menor cantidad posible al concentrado de Matías o de plaquetas, pero al final siempre pasa algo. En contextos de pacientes inmunodeprimidos hay una reacción adversa muy grave
probablemente de las más graves que existen, que es el injerto contra hospedador, pero por transfusión. Igual quizás os suene del paciente hematológico que ha recibido un halogénico. Vale, pues en un halogénico vamos a decir que es algo que tú, cuando haces el halogénico, cuentas con ello y hay herramientas para paliarlo, incluso para tratarlo. Esto es otra liga. O sea, si yo recuerdo haber visto, por suerte, solo un paciente con un injerto post-transfusional, es una sentencia de muerte en principio. ¿Vale? Porque pensar que un trasplante halogénico, dentro de la gravedad, ¿no? Hay una compatibilidad HLA. Sí. Muchas veces 10 de 10. No, cuando a ti te transfunden un concentrado de Matías, lo normal es que vas a ser 100% incompatible HLA. Entonces, el problema es que en pacientes inmunodeprimidos existe el riesgo de que linfocitos del componente, de ese donante aleatorio, prendan en su propio organismo, se expanden y empiezan a atacar a todos los tejidos y hacen un injerto contrahospedador, empiezan atacando a nivel cutáneo, a nivel digestivo, a nivel hepático, y eso no hay forma de enderezarlo, de verdad, eso es muy grave. Entonces, por suerte, lo tenemos bastante bien controlado esto, porque toca de lleno al paciente oncohematológico. Y Jorge, bueno, ya hemos hablado que los componentes son limitados, que necesitamos una implicación por parte de la población general y, bueno, todo el mundo tiene que ser partícipe en el circuito de la donación. Vale, entonces ahora te voy a la otra pata, ¿no? La que nos implica como profesionales, ¿no? ¿Cuáles son las indicaciones de la transfusión, ¿no? ¿Cómo podemos mejorar ello? Igual también Luis y yo podemos aportar ideas porque somos los que lo consumimos más que tú, pero bueno, desde tu punto de vista como especialista y distribuidor de estos hemoderivados o de estos componentes sanguíneos, ¿cuáles son las indicaciones que tú consideras? A ver, esta pregunta es guapa, ¿eh? Esta pregunta es para otro podcast entero, ¿no? Otro medio pequeñito. Yo creo, mira, lo que yo veo desde la barrera, ¿vale? O desde nuestra torreón, ¿no? Del servicio de transfusión, pues por suerte, en general, la transfusión, lo normal es que no sea un acto, no digo ya de emergencia, lo normal es que no sea un acto ni siquiera urgente. O sea, la transfusión más frecuente es aquella que tenemos tiempo más que de sobra para elegir el mejor componente, hacer los estudios pertinentes en el laboratorio y decidir el momento óptimo, ¿no? De esa transfusión. Entonces, la mejor transfusión, sé que va a sonar es la que no hace falta, macho, es la que hemos conseguido evitarla por otros mecanismos, ¿no? Le hace administración de hierro, administración de EPO, fólico, yo qué sé, otra serie de suplementos, optimización de la hemostasia previamente que eso sabéis vosotros infinidad más, ¿no? Sí, antes de acondicionamiento una de cirugía. las situaciones, Eso es. adelantarnos a las situaciones. Sí, llegado ya a eso, oye, ¿que hace falta transfundir? Pues por supuestísimo, lo fundamental, sois vosotros, sois los que estáis a pie del cañón viendo la situación clínica de vuestro paciente. Oye, tiene todos estos antecedentes. Oye, ¿dónde está el límite para que este paciente, o sea, dónde está ese límite en el que ya no me la voy a jugar esperando a transfundir este concentrado de Matías, ¿no? Yo creo que no hay lugar a hablar de triggers, ¿no? Que durante muchos años se ha estado hablando siempre, ¿no? De la transfusión restrictiva o transfusión liberal, ¿no? Que seguro que es un tema que hay mucha gente a la que le encanta hablar de ello y seguro que a vosotros también os motiva mogollón, pero el mensaje que yo os lanzo, y no sé si coincidís, es que el que está a pie del cañón es el que conoce de verdad a ese paciente en todo su contexto, en toda su amplitud, sabe de dónde viene, en dónde está y qué es lo que le puede esperar a ese paciente en las próximas horas y días. Y esa es la persona que mejores criterios tiene para decidir cuándo y cómo transfundir. Desde el servicio de transfusión os podemos ayudar a qué tipo de componente, ¿no? O sea, yo en definitiva, corrígeme Pablo si me equivoco, pero muy grosso modo es un poco, ¿no?, que esa indicación de transfusión siempre debería estar avalado por unos niveles infranormales de alguno de los componentes sanguíneos. Pregunto.
Correcto. O no necesariamente. O que preveas que a medio plazo, ¿no? En las próximas horas estás en un contexto en el que puede ocurrir eso, ¿no? Ajá. Pero bueno, seguro que también si pensamos tenemos contraejemplos, ¿no? Hay contextos en los que una trombocitopenia no necesariamente es una indicación de una transfusión de plaquetas. Por ejemplo, Sí, pura sí. trombótica trombocitopénica. Si tú sí, tienes una trombocitopenia, si transfundes plaquetas, estás echando leña al fuego. Claro. ¿Vale? Por ejemplo, el tema como habéis abierto, ¿no? El podcast. Oye, pues los complejos protrombínicos son hemoderivados que funcionan muy bien, que te van a evitar ese taco que ha dicho antes Pablo, ¿no? Que además, pues oye, pues si tienes que revertir a una persona mayor y necesitas aportar factores de la coagulación, probablemente lo más sensato sea utilizar ese complejo protrombínico, ¿no? Y no ducharle En plasma, sí. en un litro de plasma, ¿no? Sí, sí, por supuesto, vamos, es un poco, es una causa necesaria, pero no suficiente el déficit. Efectivamente. Como Muy bien. siempre poneros en mi contra, siempre, siempre. A todos los invitados. Y también, Luis, antes tú has comentado también, yo creo, muy al principio, ¿no? A veces déficit no tiene por qué ser solo cuantitativo, ¿vale? Si esas plaquetas no funcionan, ¿de qué te sirve Claro, que tu claro. paciente tenga 80.000? Oye, ¿por qué tiene un sangrado en sábanas y tiene 90.000 plaquetas o Sí. 150.000? Bueno, pues igual es que tu paciente, oye, a lo mejor tiene algún tipo de patología de las plaquetas que nunca ha sido diagnosticado, ¿vale? Sí. Una cosa Claro, que claro. tenemos, que tendemos a pecar como profesionales médicos, ¿no? Es a simplificar las cosas, ¿no? Con números o objetivos a conseguir, ¿no? Y lo más importante, yo creo, es conocer la fisiopatología y el contexto en el que te estás manejando, ¿no? Dentro de esos números, obviamente, porque los estudios clínicos lo avalan, pero siempre englobando el total de tu paciente, ¿no? Volvemos a lo mismo que has dicho tú antes, el PBM, ¿no? Que es la adecuación previa a la situación, saber cuáles son los antecedentes personales de tu paciente, en qué situación clínica estás, etcétera, ¿no? Y con todo ello ya decidir, ¿no? Si toma antiagregantes, si toma anticoagulantes, ¿no? Yo creo que es un poco el resumen. Eso es, el PBM, que en castellano sería la gestión de la sangre del paciente, ¿no? Que dicho así suena a economía y precisamente no va de eso. O sea, va de optimizar a tu paciente y después, oye, todos los componentes sanguíneos o apoyo que haga falta desde el servicio de transfusión, adelante. También aprovecho a meter mini cuña, Pablo, o sea, estoy de acuerdo absolutamente con todo lo que has dicho. Sí que creo que también, o sea, el dato es súper relevante, ¿no? Y cada día lo vemos que más. Y con toda esta avalancha de inteligencia artificial que se nos viene por delante, gracias a Dios, yo amén con la inteligencia artificial, creo que nos va a ayudar muchísimo a darnos cuenta de cosas que ni nos imaginábamos, ¿no? Y Sí, todos esos datos, cuantos más tengamos, bienvenidos y mejor. correcto. Pero a día de hoy, al final, manda a la clínica, macho. Eso es. Totalmente. Y un poco, Jorge, yéndonos ya al polo o al lado contrario del PBM, ¿no? O del ahorro de sangre, te iba a preguntar precisamente, porque los anestesistas nos vemos muchas veces en situaciones en las que tenemos que sostener pues bueno, pacientes o gente con unas demandas de componentes sanguíneos muy altas de forma continuada. En escenarios de resolución incierta, ¿no? Pues estoy hablando de sangrados de difícil control quirúrgico, sangrados de difícil control endoscópico o de difícil embolización endovascular. Y creo que muchas veces tenemos dudas, ¿no? de cuánto tiene sentido continuar transfundiendo un paciente que a lo mejor ha consumido pues 10, 20, 30 o incluso 50 bolsas de sangre, ¿no? Que hemos llegado a ver, pues seguramente Pablo y yo en nuestra residencia, que nos formamos en un centro en el que hacíamos trasplantes, que muchas veces, pues hombre, tenías, ya te digo, una pregunta incluso hasta filosófica, ¿no? ¿Qué sentido tiene o hasta dónde te ampara el sistema o la deontología para transfundir componentes sanguíneos a un paciente? No sé cuál es vuestra visión como servicio de transfusión. Mira, esto me parece súper interesante, Luis, y yo te voy a dar mi punto de vista. O sea, para mí es que esto es básicamente es un indicador del nivel de desarrollo de tu sistema sanitario. O sea, si tu sistema sanitario de verdad es, vamos a llamarlo, del primer mundo o llámalo no sé cómo definirlo, ¿vale? De un país con un nivel socioeconómico importante como es el nuestro,
el sistema debería estar capacitado en que, sea cual sea el número de componentes sanguíneos que tu paciente necesite para seguir adelante, poder proveerlos, ¿vale? O sea, al final, por desgracia, la realidad es que la medicina transfusional, ¿no? o la transfusión de componentes sanguíneos, realmente el objetivo esencial es mantener al paciente. O sea, no son medidas que por sí solas, en general, vayan a hacer una función terapéutica o curar a tu paciente, ¿no? Tú lo has dicho, oye, es que estamos aquí intentando hacer hemostasia en quirófano. Pues el servicio de transfusión tiene que ser capaz de proveer concentrados de hematíes, plaquetas, plasma o si Dios quiere que tenga sangre total, el tiempo suficiente para que vosotros podáis hacer el trabajo hasta donde vuestro mejor saber sea capaz para estabilizar a ese paciente. No sé si estás de acuerdo, no sé si es la respuesta que esperabas, Luis, o a lo mejor discrepas, porque como tú has dicho tú, detrás de esto hay filosofía auténtica. No, que habéis comentado dos cosas muy importantes, ¿no? Una que es el coste-oportunidad, es decir, que si tú transfundes a un paciente se lo estás quitando a otro, ¿no? Porque los componentes son limitados, eso es importantísimo. Y luego, a veces, por ser más proactivo no es mejor, ¿no? Es decir, tú cuando utilizas un hemoderivado o un componente sanguíneo o un fármaco de cualquier tipo o le indicas una prueba, eso puede tener unos efectos secundarios sobre el paciente, ¿no? Y a veces el ser más proactivo no quiere decir que sea mejor, ¿no? Entonces, pues ¿cuándo parar? Pues es difícil esa pregunta, ¿no, Luis? Pero sí que lo tenemos que tener muy en mente por este tema, ¿no? Por la limitación de recursos, ¿no? Que no son ilimitados. Bien, estoy de acuerdo, pero yo desde mi punto de vista, y ya efectivamente llevándomelo al campo filosófico o conceptual, yo desde mi punto de vista me niego a aceptar o sea, lo que tú has dicho, ¿no? Los recursos que le quitas que le das a un paciente se lo estás quitando a otro. Lo siento, yo en la parte que me corresponde del servicio de transfusión o del centro de transfusión me niego a aceptar esto. Nos lo hemos visto, por desgracia, cuando hay alguna catástrofe y las hemos visto, léase cuando ocurrió el descarrilamiento en Galicia, cuando ocurrió los atentados del 11M, la población responde de una manera impresionante. O sea, no falta sangre. Sí, Realmente, sí, si eso hace estoy de falta. acuerdo contigo, Por eso, Jorge. entonces, Claro que- yo me niego a aceptar que un paciente cuyo único problema es. Si todo lo demás es controlable, ¿vale? Otra cosa es que me digáis, oye, no, Jorge, es que era un paciente eso es lo que vamos. pluripatológico. Bien, estamos de acuerdo. Oye, Esto es lo que vamos. es que muchas veces, y ahí estoy de acuerdo con lo que creo que queríais preguntarme, ¿no? O transmitir. Muchas veces hay transfusiones, o sea, por ejemplo, un paciente, por ejemplo, que se encuentra ya en tratamiento paliativo, ¿no? Se le indica una transfusión de concentrado de hematíes. Vamos a ver, paremos un momento. ¿Por qué? ¿Qué esperas que le aporte este concentrado de hematíes? Va a haber pacientes paliativos en los que sí tenga un sentido, una razón, pero va a haber muchos otros pacientes paliativos en los que no tiene sentido transfundir ningún tipo de componente sanguíneo. Oye, voy a llevármelo ya al extremo, ¿no? Oye, si tu paciente ya está sedado, si ya está en un proceso ¿no? Parece de perogrullo, pero aún a día de hoy a veces nos encontramos sorpresas de estas, ¿no? De un paciente ya sedado en el final de su vida y que de repente le transfunden un concentrado de hematíes, pues porque la familia esté más tranquila no, eso por favor, eso es una mala indicación. Eso sí que es una mala gestión, ¿no? De ese componente sanguíneo. Perfectamente respondido. No entiendo que el posicionamiento clínico, ¿no? o médico desde el banco de sangre es que mientras haya componentes que transfundir se debería seguir suministrando si los médicos involucrados en el caso consideran que es una causa reversible de sangrado. Claro, y además pensad eso, ¿no? O sea, estamos en un sistema que hay como diferentes capas, ¿no? Digamos, oye, tenemos un hospital de un alto nivel, con un número de camas muy elevado, con muchísimas intervenciones programadas al día siguiente. Si por desgracia en el turno de noche o durante la guardia o lo que sea hay una serie de emergencias,
estas emergencias hay que solucionarlas. Ahora, si la repercusión de estas emergencias es que al día siguiente hay que cancelar 3 quirófanos no urgentes, cancélense. Pero lo que no puede ser es que por no dar todo el mejor tratamiento posible a estos pacientes que han venido con emergencias, tiene que haber trasvase también. Hay una capacidad permeable. Oye, que si el hospital de esta región ha tenido una serie de incidencias, vamos a exagerarlo, ¿no? Hoy ha habido un accidente masivo y, oye, rápidamente provéase de nuevos componentes sanguíneos desde otros hospitales o llévense a otros pacientes a otros hospitales para que puedan hacer uso de un servicio de transfusión competente, ¿no? O incluso es algo bueno que de vez en cuando ocurre, trasvase de componentes sanguíneos de una comunidad autónoma a otra, ¿eh? O sea, si sucede algo en una comunidad, oye, pues hay otras 16 comunidades autónomas que pueden arrimar el hombro, ¿vale? Entonces yo creo que, oye, por suerte vivimos en un entorno sanitario de altísimo nivel y yo creo que, pues eso, quitaros el miedo. O sea, yo creo que está bien. Por ejemplo, lo que he dicho yo antes, ¿no? De, oye, optimizar, por ejemplo, oye, algo que sí que se puede optimizar, oye, la transfusión de componentes RH negativo. Oye, pues si tú tienes una hemorragia masiva, a lo mejor llega un momento en el que, con muy buen sentido común, el hematólogo que está en el servicio de transfusión dice, oye, vamos a cambiar grupo, que vuestro paciente va a haber sangre más que de sobra, pero de grupo 0 positivo, hará su anti-D. Oye, pues ya es un problema de vuestro paciente del futuro y de nuestro servicio de transfusión del futuro. Ya asumiremos la responsabilidad de haberle desarrollado ese anti-D, ¿no? Pero también aseguramos el que si nos entra por la puerta otro percance que ahí sí que necesita RH negativo, pues disponer de ello, ¿no? Perfecto, pues completamente entendido. Sí. Pues nada, Jorge, oye, un placer estos conocimientos que nos has dado sobre los centros transfusionales o los servicios de transfusión, sobre los hemoderivados y sus componentes sanguíneos y sobre todo sobre la medicina transfusional. Yo creo que se nos ha quedado en el aire el manejo de un paciente con una hemorragia masiva y que va a llevar una transfusión masiva. Y si nos quieres acompañar en el próximo episodio, estaríamos encantados. Sí, un placer. Pues la verdad es que ha sido una gozada. Como habréis visto, a mí lógicamente este mundo me encanta, lo siento como algo propio ya. Y bueno, pues espero haberos lanzado algunas pequeñas perlas que a veces pues no somos del todo conscientes, ¿no? Aunque estemos en el mismo entorno hospitalario, pero a veces, pues bueno, hay una pequeña brecha que está bien romper con iniciativas como este podcast vuestro, Pablo. Pues muchas gracias. Bueno, pues nada, hasta luego. Bueno, tío, hasta aquí la anestesia de hoy. Recordad que somos lo que aprendemos. Os esperamos en nuestras redes sociales, Instagram y X, @hablando de anestesia, y a través de nuestro correo electrónico hablandodeanestesia@gmail.com, y nos vemos en el próximo episodio. Adiós.